Es importante destacar, para poder entender la complejidad de lo que es un censo, manejar la definición del mismo. Y esto justamente para evitar confusiones como las que se han dado en los últimos días con declaraciones malintencionadas de que el único posible objetivo de un censo es el conteo poblacional. Un censo es un conjunto integrado de procesos y actividades interrelacionadas y coordinadas dentro de los límites que imponen un presupuesto y un tiempo previamente definido, garantizando el cumplimiento de los objetivos censales propuestos y los requerimientos de calidad exigidos bajo estrictos estándares internacionales. Esta definición es la definición empleada por Naciones Unidas para un censo y nos muestra la complejidad de este operativo como tal. Cuando hablamos de actividades interrelacionadas, realmente sobrarían las palabras para cuantificar y cualificar la dificultad que existe entre todas las actividades. Voy a poner un ejemplo. Hoy en día, todas las semanas anunciamos como Instituto Nacional de Estadística el avance de la actualización cartográfica. ¿Esto para qué nos va a servir? Una vez que la terminemos, vamos a tener el total, el número de segmentos, es decir, de viviendas debidamente agrupadas que existen en el país. Tenemos un estimado de 5 millones, aproximadamente 4.700.000, que nos va a permitir imprimir luego el número necesario de boletas. Pero para eso ha tenido que existir el trabajo de la construcción de la boleta censal bajo estándares internacionales, porque la boleta censal no es un conjunto desordenado de preguntas. La boleta censal esencialmente es la misma aquí en Bolivia o en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque los censos a nivel internacional, en la modalidad que se realicen, sirven para construir objetivos de desarrollo sostenible, los cuales son indicadores sociales y económicos comparables a nivel internacional y que nos permiten definir metas de crecimiento en torno a lo que es el desarrollo de la sociedad. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos del Censo de Población y Vivienda? Y esa parte es fundamental. Y quisiera que le presten mucha atención a la misma. Siguiendo el Manual de Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina, dada la realidad nacional, los objetivos estratégicos del censo son, en primer lugar, generar información de toda la población de carácter demográfico, social y de vivienda. 2. Actualizar la cartografía estadística del país, que es lo que estamos haciendo ahora por primera vez de manera digitalizada, para los próximos 10 años de encuestas. Al fin y al cabo, todos los años, el INE realiza encuestas de hogares. Todos los meses realizamos la encuesta continua de empleo en casi todos los municipios del país. Y 3, suministrar información para el diseño de políticas públicas y medir los avances del Plan de Desarrollo Económico y Social junto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si observamos estos 3 objetivos, hablan de un marco integral de políticas públicas. Creo que en ningún momento señalan que el objetivo es saber cuántos habitantes somos. Y eso es algo que tenemos que sacarnos de la cabeza.
El objetivo es saber cuál es la realidad social, demográfica, económica de nuestro país. Porque ¿de qué nos sirve saber cuántos habitantes somos sin saber que este habitante o este habitante tienen carencias de infraestructura, no tienen niveles de educación suficientes, les falta el acceso a la salud, poseen cierto nivel de discapacidades? No sirve de nada el número. Lo que importa como tal son los resultados de las variables cualitativas de las 60 o más preguntas que va a tener la boleta. Y la combinación de estas 60 preguntas va a permitir generar en cada municipio, y esta vez, gracias a lo que estamos realizando, la cartografía digital, la cartografía estadística digitalizada, vamos a poder focalizar políticas públicas casi a nivel manzano. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros censos, como todo lo vamos a manejar de manera computarizada, vamos a poder obtener la pobreza, las necesidades de infraestructura a nivel de manzanos. Entonces, imagínense el poder de la herramienta que estamos generando en este momento. No solo nos da para 10 años de políticas públicas, sino para la planificación de los planes de desarrollo integral de departamentos y municipios, por lo menos para 30 años. Tranquilamente. Es un esfuerzo que se está haciendo muy grande, pero que va a brindar herramientas que ya existen en el primer mundo. Técnicamente existen dos tipos de censo. Nosotros todos estamos acostumbrados a un censo de hecho, aquel que se ejecuta en un solo día, donde se paralizan todas las actividades y tenemos que esperar al encuestador en nuestras casas. En las áreas rurales, por la dificultad de acceso, se lo realiza en 3 días. Pero existe otro tipo de censo, aquel que se conoce como censo de derecho. Y el censo de derecho se lo efectúa en países del primer mundo. Pero la herramienta principal es contar con una cartografía estadística computarizada, digitalizada, a partir de la cual en el futuro, muy probablemente, este sea el último censo que nos realizamos con papel. Los siguientes censos ya van a utilizar tecnologías de la información, van a ser muy seguramente de derecho y van a poseer una modalidad muy distinta. Por ejemplo, destacar que en la Argentina, en los últimos meses, el censo se desarrolló en 3 meses, no en un día ni 3. Y durante 3 meses, las personas tuvieron la opción de entrar a páginas web y llenar todas las preguntas de la boleta censal, con sus celulares, con sus computadoras. Pero ¿cuál era el identificador? La vivienda, pues. Y hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Georreferenciando todas y cada una de las viviendas de Bolivia, ¿no es cierto? Con la actualización cartográfica. Por eso es que la estamos haciendo con tablets, para poder dar ya un salto tecnológico a metodologías del primer mundo. ¿Quién se encarga de realizar los censos en Bolivia y bajo qué normativa? La normativa es tajante en este sentido. El artículo 298, numeral 16 de la Constitución Política del Estado determina que los censos oficiales son competencia privativa del nivel central del Estado. ¿Qué implica esto? Que la realización de los censos no se puede delegar a ninguna instancia. Y la ley 1405 de Estadísticas Oficiales
establece en su artículo 6, parágrafo 3, que el INE es la única entidad a cargo de la realización de censos oficiales en todo el territorio del Estado plurinacional. Por ende, la realización de censos o pseudo censos que pueda realizar cualquier otra entidad es una violación directa a la Constitución Política del Estado. Vaya que para todos los países de la región, realizar censos en la década de los años 20 que estamos ahora fue difícil. Todos los países, sin excepción, de toda América Latina, suspendieron su censo mínimo una vez. Y en otros casos, de 3 a 4 suspensiones y o retrasos. Todos asociados a lo siguiente. La pandemia del COVID en la gestión 2020 implicó un parón total y absoluto no solamente en Bolivia, sino en todo el planeta. Entonces las actividades se vieron suspendidas en términos de la planificación y ejecución de los censos en absolutamente todo el planeta. Y, por ejemplo, traemos América Latina. Por ejemplo, en el caso de Argentina, inicialmente se programó para el año 2020, obviamente le cayó el COVID. ¿Cuándo se realizó? Se comenzó a finales del 22, se suspendió y se ejecutó recién en el 23. Bolivia. Lo teníamos programado para el 22, pero luego de un diálogo con consenso se estableció para el 24. Brasil, en el 20, y se lo difirió de manera electrónica para el 22. Chile es una locura, porque Chile va con país de primer mundo, ojo, con 3 rezagos. Originalmente el censo de Chile estaba programado para el 19, para finales del 19. Luego los retrasaron para finales del 20. Por el COVID, para el 22. Y ahora lo van a realizar recién en el 23. Y estoy hablando de un país de primer mundo. En Chile se realiza un censo de derecho y se hace la captura con dispositivos digitales y a través de computadoras o cuestionarios vía web, que es lo que les indicaba que íbamos a hacer los próximos censos. Y así, todos los países de la región enfrentaron problemas serios. Más allá del COVID, la principal restricción fue la ruptura de la cadena logística mundial. ¿Por qué? Con la crisis del COVID, se ocasionó una falta de barcos y de containers a escala mundial. Posteriormente, con esa falta de barcos y containers, una falta de chips. Y en este momento, ningún proveedor a escala global, por ejemplo, ha podido brindar tablets al Brasil, por decir, a una economía tan desarrollada y tan grande. Y a nosotros mismos, a Bolivia, donde solamente para la actualización cartográfica requeríamos, entre comillas, tan solo 1.500 tablets que tenían que ser idénticas
desde el punto de vista técnico, ninguna empresa del planeta nos garantizaba la obtención de dichas tablets, ni haciéndolo a través de Naciones Unidas. ¿Cómo lo hicimos? La cooperación china lo hizo a través directamente de empresas vinculadas a su estado y nos hicieron una donación de 1.500 tablets que efectivizaron la realización de la actualización cartográfica. Es importante hablar de la historia para comprender los retos y las dificultades del proceso censal. En el 2019, en enero del 2019, mi persona también se encontraba fungiendo la calidad de director ejecutivo interino del Instituto Nacional de Estadística. Se mandó a construir un informe y un proyecto censal con el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual fue entregado en diciembre del 19, posterior a la ruptura constitucional que se dio en octubre. Este documento, donde ya se establecía presupuestos, logística, tiempos, planificación, boleta, etcétera, etcétera, todos los instrumentos, lamentablemente fue descartado por completo. En el 2020 no se tomó en cuenta el documento base del proyecto censal. El nuevo gobierno lo desechó por completo. Y lo principal, no se realizaron gestiones de financiamiento para llevar adelante el censo. Y un proyecto tan grande como es el censo, definitivamente lo que más requiere son recursos económicos. El censo 2012 costó aproximadamente $54.5 millones, en un horizonte de realización de 5 años, aprox. En noviembre del 20, se efectuó un diagnóstico y se llegó a la conclusión que lamentablemente el documento inicial del 19 ya se encontraba desfasado. ¿Por qué? Porque con la pandemia del COVID no existían computadoras, ni tablets, ni escáneres, ni nada asociado a la tecnología para poder llevar adelante el censo. Entonces, mandamos a construir un nuevo documento y proyecto censal con el apoyo de Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina, el Banco Mundial, Banco Interamericano y FONFRATAC. Es así que en mayo del 21 se conforma el equipo censal. En julio se emite el primer decreto. En diciembre, la Comisión Internacional de Alto Nivel, que fue conformada para ser una instancia de verificación, de validación del cumplimiento de los máximos estándares internacionales, llega a hacer una serie de recomendaciones. Esta Comisión Internacional de Alto Nivel posee como función principal la de acompañar las actividades que se realizan en las etapas precensal, censal y postcensal, orientada a lograr un censo que responda a los más altos estándares de calidad. Por ejemplo, hoy, toda esta semana, hasta el próximo martes, estamos con la visita de los principales expertos internacionales de censos de América Latina que están verificando nuestro avance y corroborando la calidad del mismo. Y esta comisión fue compuesta por la CEPAL, por la CENA de la División de Demografía de la Comisión Económica para América Latina,
el Fondo de la Población de Naciones Unidas, UNFPA, Fondplata, BID y el Banco Mundial. Entidades internacionales expertas en la realización de censos. Destacar, por ejemplo, que solo el UNFPA apoyó en más de 130 países durante la última ronda de censos, que fue la ronda de 2010. Y la CEPAL, a través de la CELADE, durante la actual ronda censal, no está apoyando solo a Bolivia, sino absolutamente a todos los países de América Latina que estamos llevando adelante el censo en este y el próximo año, en casi todos los casos. Hay un país que lo va a realizar el 25, pero la gran mayoría de los países lo está realizando el 23 y el 24. ¿Cuál fue la propuesta de cronograma de los expertos internacionales, dadas las restricciones del COVID y el retraso del financiamiento que existió en la gestión 2020? Que el censo debería realizarse en septiembre del 24. Mínimamente, si es que íbamos a respetar los estándares internacionales. Pero luego de una discusión, durante las mesas técnicas que se tuvieron en los meses de septiembre, octubre y noviembre, en los 9 departamentos, a la cabeza del Ministerio de Planificación, se llegó que esto se podría optimizar y realizar el censo en marzo del 24 como fecha más reducida posible, muy ajustada, cabe decirlo, para llevar adelante el censo respetando los estándares internacionales. Con esto termina una etapa técnica, porque posteriormente pasamos a una etapa meramente política, porque dejan de discutirse aspectos técnicos y saltan a la mesa aspectos de índole enteramente política. Empiezan a discutirse solamente la cifra de población como la más importante. ¿Por qué? Porque es la que generaría, en teoría, una redistribución de escaños y una redistribución de la coparticipación tributaria. Pero ¿cómo se manejó esto a nivel departamental? Yo les hago una pregunta. ¿La coparticipación tributaria es a nivel municipal o departamental? Municipal, ¿no es cierto? Para que vean el falso discurso que se enmarcó. Porque ha ganado una bandera departamental en la coparticipación tributaria. Pero no, la normativa vigente que dice, la coparticipación se hace a nivel municipal. Entonces, la discusión fue meramente política. ¿Cuáles son las etapas y actividades del censo? Un censo se lo puede dividir en 3 etapas. La precensal, la que antecede al censo, la censal, correspondiente al censo, y la postcensal, que es la de procesamiento de datos. La precensal, aunque parezca interesante, ya estamos a punto de terminarla. Estamos ya a la vuelta de la esquina. Y esto muestra cómo pasó el tiempo. La precensal habla de un inicio de actividades donde se tiene que conseguir el financiamiento, conformar los equipos, armar la infraestructura, diseñar una boleta inicial, entre muchas otras cosas. La tenemos concluida en un 100%. Requerimos una cartografía base, es decir, la cartografía que se genera en el IGM mezclando los catastros de todos los municipios del país. Y vaya que me ha sido difícil el tema de los catastros. Creo que ustedes son conscientes que ni el 10% de los municipios del país tienen el catastro debidamente elaborado con un cumplimiento estricto de los estándares a nivel de Shapefile. Pero bueno, ya les anuncio con anticipación que gracias a la
cartografía estadística digitalizada que estamos realizando ahora, vamos a entregar a todos los municipios el catastro digitalizado. A los 336 municipios y 6 GAIOCs les vamos a entregar su catastro, así como las características de sus respectivas áreas dispersas. Entonces eso va a ser ya una ganancia para los municipios como tal. La cartografía base a la fecha se encuentra concluida en un 100%. El operativo de la actualización cartográfica, que es el que nos deben escuchar todas las semanas de manera redundante que salimos. Tenemos un avance del 90% y esperamos concluirlo hasta agosto. Bueno, me dirán, estamos hoy en día el 5 de mayo, si no me equivoco. Hasta agosto falta creo que bastante para un 10%, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué? Porque ahora estamos entrando al área dispersa. Por ejemplo, en el caso del municipio de La Paz, ayer salieron brigadas a recorrer a pie los caminos del Inca y las comunidades que se encuentran dentro de la misma. En el caso de Cochabamba, a recorrer las comunidades indígenas del Tibnis en barcazas. En el caso del norte de Potosí, a recorrer la provincia Ibáñez y Charcas a pie, porque saben las dificultades de acceso que existen en estos lugares. En Cochabamba, en la provincia Bolívar, lo mismo, que tiene grandes dificultades de acceso y la geografía definitivamente no nos ayuda. Somos un país muy rico en diversidad, pero al mismo eso genera una gran dificultad para poder hacer una tarea tan titánica como esta. ¿Cuántas personas estamos utilizando para la actualización cartográfica? Estamos utilizando casi 2.000 personas. Cuando comenzamos la cartografía en mayo del año pasado, a mediados de mayo, muchos alcaldes, incluso me llamó la atención, rectores de universidades decían, ¿para qué van a hacer la cartografía si acá les ofrecemos el catastro de los municipios? Yo creo que todos nos debemos acordar de esas noticias. ¿Pero qué es un catastro? El catastro es una representación gráfica o digitalizada de predios construidos. Pero en el catastro, por ejemplo, está un cuadrado de un edificio que puede tener 20 pisos. Y en cada piso pueden haber 3 departamentos o 4 departamentos. Asumiremos 4. Si hay 20 pisos, son 80 viviendas. La cartografía estadística entra al nivel de vivienda y al nivel de personas que hay en cada vivienda. Entonces, hablar de catastro y cartografía estadística, hay una gran diferencia. La cartografía estadística involucra muchas más variables de las que se manejan en un catastro. A pesar de la magnitud del trabajo que estamos haciendo, como gobierno nacional decidimos encarar esto con un número máximo de brigadas, porque tengan en cuenta que más fácil para nosotros sería agarrar como antes un mapita impreso y colocar los puntitos de las casas, como se realizaba en los anteriores censos. Pero ahora, en el censo 24, comenzamos el 19 de mayo del 22 y vamos a terminar el 30 de agosto del 23. Nos va a tomar 465 días, es decir, 15 meses y medio. En el censo 2012, que se hizo una actualización cartográfica incompleta, donde solo se hicieron las ciudades capitales y no así el área rural, ni ciudades intermedias y mucho menos el área dispersa,
se utilizaron 617 días, casi un 50% de tiempo más. Y en el censo 2001, que sí se hizo toda Bolivia, se tomó 667 días. Es decir, ahora, a pesar de la dificultad técnica, hemos maximizado la cantidad de brigadas y utilizado las tablets para hacer una cartografía estadística digitalizada que nos sirva para dar un salto cualitativo significativo. Este aspecto sirve para demostrar que no solamente estamos haciendo un trabajo técnico, sino que estamos haciendo un trabajo técnico eficiente. La ACE no es solamente con la actualización cartográfica visitar una vivienda, georreferenciarla y hacer las preguntas. Todas nuestras casas ya han debido ser visitadas como vivimos en ciudades capitales, les estoy seguro. Nos han preguntado el número de personas, la característica de la vivienda, si es permanentemente ocupada, temporal, estacional, si está desocupada, en construcción. El número de personas que habitan en la vivienda. Yo estoy seguro que todas nuestras viviendas han sido visitadas, porque ya en ciudades capitales hemos terminado al 100%. Una vez que tenemos este dato, los revisamos. Y si hay algún error que detectamos, lo volvemos a tomar. Porque nuestro objetivo es la calidad. Y estamos velando por la calidad a una escala realmente elevada. Posteriormente realizamos la segmentación, la revisión final del proceso, y una vez que tenemos la segmentación, vamos a tener las boletas censales. A este momento tenemos un avance del 90% a nivel nacional de la actualización cartográfica, donde ya hemos terminado los departamentos de Pando, Beni, Oruro. Y este mes de mayo vamos a terminar, vean, ya está cerquita Oruro, Potosí y Tarija. Perdón, Potosí, Chuquisaca y Tarija. Potosí vamos a terminar probablemente la siguiente semana. Chuquisaca casi para su aniversario y Tarija a fin de mes, aproximadamente. Con lo cual ya habríamos terminado 6 de los 9 departamentos de Bolivia. Pero estamos recorriendo todos y cada uno de los rincones del país. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Trabajando de la mano con los alcaldes. Y esto demuestra que a pesar de la polarización y la politización que se dio en un momento inicial del proceso censal, la gran mayoría de los alcaldes sí comprendió cuál era la verdadera dimensión del censo. Señalar, por ejemplo, que de las ciudades capitales solo un alcalde no firmó hasta el momento el convenio con el INE, el alcalde de Tarija. Todos los demás alcaldes de las ciudades de Bolivia ya han firmado ese convenio. Es algo bastante interesante a destacar. Una vez que terminemos el operativo de la C, viene la segmentación, que en este momento tiene el 39% de avance. ¿Qué es la segmentación? Es cuadricular el país, para partir de esa cuadrícula poder obtener el número de boletas. ¿Cómo va la boleta? Ya tenemos un cuestionario censal concluido a un 100%, que posee las siguientes instancias o los siguientes capítulos. Un capítulo A, de ubicación geográfica de la vivienda; un B, de principales características de la vivienda; C, identificación del hogar; D, principales características del hogar; E, emigración internacional; F, listado de miembros del hogar; G, mortalidad;
H principales características de la persona. Estas secciones son las mismas, como decía al principio, aquí en Estados Unidos, Nueva Zelanda, el Congo o Zimbabue. ¿Por qué? Porque a partir de ellas se obtienen indicadores comparables a escala global. Ya estamos revisando las pruebas piloto. Es más, 25, 26 y 27 de marzo ya hemos llevado de manera exitosa 4 pruebas piloto en los municipios de San Ramón en el Beni, Villa Cerrado en Chuquisaca, Machacamarca en Oruro y Villa Ayllu Jatunyura, Unagayoc en el departamento de Potosí. Estas pruebas piloto ya utilizamos la totalidad de los instrumentos del día del censo y sirvieron para calibrar nuestros procesos e instrumentos. Y ahora, en la última semana de julio, si es que no se alargan las vacaciones escolares, o la 1 de agosto, vamos a llevar el censo experimental. Y ese censo experimental ya es la etapa final, donde vamos a utilizar la boleta final, los instrumentos finales, la logística, procedimientos y formularios finales que vamos a utilizar el día del censo. Destacar que esto lo vamos a realizar en un departamento distinto al que ya hemos realizado las pruebas piloto. Luego viene la etapa de logística, que es la más compleja, donde vamos a contratar a más de 6,000 personas que van a reclutar a 500,000 voluntarios a nivel nacional. Por eso digo que este es el proyecto más grande de la historia de Bolivia. 500,000 voluntarios, que esencialmente son universitarios, jóvenes de los últimos cursos de colegio, maestros, que van a trabajar el día y los días del censo, que son 23, 24 y 25 de marzo del 2024. En términos generales, el censo 2012 estaría llevando un 22% de tiempo más que lo planificado para el censo 2024 y un 25% de tiempo más tuvo el censo 2001. Es decir, el censo 2024, a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo, es el más eficiente en términos de tiempo hasta el momento. Cuán importante es contar con alianzas, porque si hay algo que tenemos que entender es que el censo es de todos. Y ese es el aspecto primordial y fundamental de la solicitud de reunión que hemos hecho para el día de hoy. Porque a partir de la comprensión de la magnitud que es del censo, creo que ya les queda claro a todos ustedes, sin lugar a dudas, que si no se realiza un trabajo conjunto y en equipo, el mismo es casi imposible. Por ejemplo, a la fecha, el total de GAYOCs, las 6 GAYOCs de Bolivia, ya han firmado un convenio con el INE. Y de municipios, solo nos faltan 12. De ciudades capitales señalaba que solamente 1, Tarija, es el único que nos falta. Todas las demás ciudades capitales y el Alto, sin importar el color político, sin importar absolutamente ninguna variable, se fueron adhiriendo al censo. Y ahora necesitamos trabajar con ustedes, como ANDES, como FAM, que de todo el sistema de asociaciones municipales en conjunto, para que a la cabeza de ustedes realicemos la coordinación futura
de lo que viene. Porque si se dan cuenta, lo que viene es lo duro. Las 500,000 personas. Y para las 500,000 personas, vamos a instalar casi 6,000 oficinas en todo el país. ¿Y con quiénes vamos a tener que trabajar? Con los alcaldes de todos sus municipios, con los dirigentes de todas las comunidades y con las autoridades de cada una de las regiones. Porque ellos son los que conocen. Nosotros como INE tenemos la imagen satelital y la actualización cartográfica. ¿Pero conozco quién está en la punta del cerro? No, pero dirigente del lugar sí, ¿no es cierto? Entonces ahí viene la necesidad de poder contar con el apoyo de todas y cada una de las asociaciones municipales a la cabeza de la FAN y de la Asociación del Sistema Municipal de Bolivia. Hay ahí el requerimiento del INE y ahí la realidad del censo y su complejidad. Muchísimas gracias.